Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenido a Estudios Bíblicos. Hoy, 24 de enero. Dios me los bendiga grandemente. Pensamos estudios bíblicos con el libro de Hechos de los Apóstoles, con nuestro hermano desde Venezuela, Fidel García. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Amén, mis queridos hermanos. ¿Se escucha bien la transmisión? Sí, hermanito, todo bien. ¿Se escucha bien la transmisión? Ok. Ok. Bueno, estudiar un poco sobre la introducción del libro de Hechos de los Apóstoles. Incluso tenemos varios puntos para comenzar a estudiarlo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis sobre él, como qué significa ese libro. Ese libro Eh, para mí, es el génesis del nuevo pacto. El génesis del nuevo pacto. Porque Génesis, bueno, como todos sabemos, es el inicio de la creación. Y hecho es el inicio de la gracia. Eh, y la fundación de la iglesia. Por aquí. Y bueno, como hemos estudiado el libro también de Lucas, es a la cámara, es simplemente la continuación de ese libro de Lucas, de Lucas, o la misma continuación del libro de los evangelios como tal. El, bueno, ya sabemos que es Lucas, el médico amado, probable que escribió el libro 62, 63, después de ese año, porque es donde se ve que y se mantiene cuando Pablo, al final del libro, es tiene Pablo en Roma. No tuvo Pablo tenido, bueno, la prolongación de la vida de Cristo. No escuchamos a Fidel. Sí, no te escucho, hermanito. No sé si tú nos oyes. No tenemos audio. Disculpe, hermano, se cayó la internet. Esto es un tema acá, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí volviste. Ok. Quedamos en la fecha o el contenido. La fecha, hermanito. Ok. Dijimos que la fecha, como se ve aproximadamente en el año 62, 63, que fue la culminación cuando vemos cuando Pablo llegó a Roma. De ahí en adelante, de esa fecha, 63 en adelante, probablemente fue donde se escribió, el año 70 se escribió el libro de Lucas. Okay, el contenido, por supuesto, entonces es el relato de la vida de Cristo y los evangelios, comenzando desde la ascensión de Jesús, la sustitución del apóstol de Judas y la llegada del Espíritu Santo, por supuesto, en Hechos capítulo 2. Y culmina con el arresto de Pablo en Roma. Está dirigido, por supuesto, a creyentes judíos y gentiles. Y comienza específicamente en el capítulo 1. Es una aplicación completa para todos nosotros, los cristianos, bajo el poder del Espíritu Santo, porque es donde la manifestación del Espíritu Santo. Este libro se ve completamente donde el poder y la manifestación del Espíritu Santo nos enseñan a vivir dentro de un esquema, como se llama,
la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Hermano, vamos a ir a Hechos capítulo 1, donde vemos eh, que Lucas le dirige la carta, le dirige la carta a Teófilo. Vemos que dice el primer tratado, o sea, que el primer tratado fue, ¿cuál fue el primer tratado? Fue el libro de Lucas. Dice, oh Teófilo. Esto es importante que nos paremos un poco aquí, porque si vamos al capítulo 1, y quiero que vayamos allá un momentico de Lucas, no dice igual, no dice igual, sino capítulo 1, verso 3. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, desde su origen, escribir, dice, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Ahí hay un epíteto como de grandeza, ¿no? Como como que hay una separación entre el capítulo 1:3 y el capítulo 1:1 de hecho. Cuando vemos aquí que vemos a Teófilo excelentísimo, se dirige a él como excelentísimo. Hay como una barrera, ¿no? Una barrera ahí entre ese lazo, ¿no? En cambio, en el capítulo 1:1 habla de un Teófilo. Es como decir que te dijera, Señor, fulanito de tal, o ministro, fulanito de tal, y hoy vemos aquí en este libro que ya lo llama con confianza. O sea, que ya ahí hubo una relación de esa parte, hubo un rompimiento de esa parte de excelentísimo a una parte con confianza. No sé si lo ven de esa manera. Luego, en el mismo versículo, dice, le hace la manifestación, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya entonces él estaba hablando, le estaba dando la introducción de lo que había hecho y de lo que va a ser Jesucristo. Hablando específicamente de quién? De Jesucristo. Y para dar un poquito más de conocimiento sobre ese hombre llamado Teófilo, lo que significa esa palabra, ese nombre, que era muy común en esos momentos, ¿no? Era muy común de colocarle nombre a, a los varones como Teófilo. Era un común y se llama amante de Dios. O sea, era como que decir hoy en día Pedro aquí, o en nuestro país Pedro, o era como decir Juan, era un nombre común entre ellos. Y ese significado era amante de Dios. Eh, Lucas, por supuesto, eh, vio esta necesidad de escribirle a su amigo ya Teófilo. Yo no sé si este hombre en algún momento, yo creo que tenía un grado de cultura alto también, Teófilo, ¿no? Y a lo mejor ahora era el mentor del mismo Lucas. Era algo como que, era como su profesor, digo yo, porque cuando lo vemos en Lucas y lo vemos hoy en Hechos, hay una diferencia ahí, ¿no? Y y me supongo yo que porque no dice la palabra en ningún lado que quién era Teófilo, o sea, cuál era el oficio en ese momento. Pero sí vemos esa afinidad que tenía Lucas con Teófilo, porque le va a escribir a él, o sea, le va a hacer dos cartas a él así, o sea, tuvo que haber hubo una afinidad, un vínculo, ¿ok?
En el verso 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, hay que subrayar esa palabra apóstoles allí, para que cuando vayamos más adelante veamos la relación que tiene esa, esa situación, ¿no? Allí, esa palabra, ese momento donde Lucas habla de los apóstoles. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién fue recibido arriba? Por supuesto, Jesús. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. O sea, aquí vemos en Mateo capítulo 28, 19. Vamos allá un momentico. Mateo capítulo. ¿Qué mandamiento habrá dado, o el que lo tenga, por favor, lo lee? Por favor. Dice, ¿Lo por tanto, tiene? id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya había el Señor escogido y le dio dos mandamientos. Ese mandamiento es principal y eso se lo dio y eso está vigente, hermano, hasta hoy, para todos los discípulos del Señor. Está vigente. ¿Ok? Entonces, y no dice dado mandamiento, no fueron uno solo, eran muchos, porque dice mandamientos, dice por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y nos vamos para un poquito. Eh, dice, como dice, a quien también, o sea, a ellos también, después de haber padecido. ¿Cuál fue el padecimiento que hubo allí? El padecimiento que hubo allí fue el padecimiento en la cruz, el padecimiento de todo lo que pasó el Señor Jesús para, para este resurgimiento de nuestro nuevo pacto, de la gracia. Dice, después de haber padecido, se presentó, después de la resurrección. Ese fue un momento, fue un momento, oye, bien, pero bien fuerte, ¿no? Que pasó nuestro Señor Jesucristo, porque todavía no hay nadie, hermano, que haya hecho ni siquiera, ni remotamente o intentado resucitar de los muertos. Y esto nos lleva a nosotros a pensar dos cosas. ¿Será que Jesús no le había hablado a ellos sobre esto? ¿Será que Jesús no le había manifestado a sus discípulos sobre lo que había de padecer? Incluso vemos cuando dijo que se presentó vivo con pruebas indubitables. O sea, cuando Jesús resucita, y vemos, todos ya lo sabemos, que resucitó y en su gloria estuvo con ellos, inclusive cuando estaban en ese aposento y se les apareció. Y esas pruebas indubitables porque sabía, y aquí Lucas lo dice, que no creían que había resucitado. Si lo aquí hay un versículo muy claro, ¿no? Donde dice Juan capítulo 12:32, que vamos a ver sobre esa situación, que todavía Juan capítulo 12, verso 32, dice así. Dice, y si yo fuere levantado de la tierra, dice, y a todos atraeré a mí mismo. O sea, todavía aquí en el Evangelio de Juan dice esto y ellos no lo entendían. Y por eso es que el mismo Jesús vino a presentarse con hambre, con sed.
Incluso se le presenta y al octavo día, y cuando vemos, no una vez, se le presentó varias veces, cuando vemos al octavo día, cuando estaba Dinimo, que es un Tomás, le dijo, bueno, ven para acá, chicos, mete tus dedos en mi costado, para que veas que sí he creído, que para que creas, porque como él dijo que tenía que ver para creer, entonces ahí está la situación. Y por eso que se le presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es muy importante, hermano. Mateo 28, 17, o el mismo Lucas 30, Lucas 24, 34. Lo tenemos por aquí. Esto es súper bien. Dice la palabra de Dios 24, 34. Lucas del 24 al 36. ¿Y qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis yo tengo. Entonces, esa fue la prueba indubitable que hubo en ese momento. Él se les presentó. ¿Para qué? Para que creyeran, porque todavía ellos anduvieron con Jesús durante mucho tiempo, vieron las maravillas de Jesús, vieron todas estas cosas y todavía no habían creído que lo que les había dicho, porque ya él se los había dicho, ya él se los había dicho, pero todavía no le creyeron. Entonces, en esos 40 días, hermano, en esos 40 días que estuvo con él, fue donde realmente ellos comprendieron. No comprendieron durante los 3 años del ministerio de Jesús. 3 años haciendo milagros, haciendo todo. Pero en estos 40 días les dio una clase magistral. Les dio ¿cómo que se llama esto? Cuando se hace sin parar, una clase sin parar. Un curso intensivo sobre el reino de los cielos. Entonces, esto se ve ya claro acá en estos versículos. Ahora, ¿qué es lo que vemos en los próximos versículos? Si queremos un comentario para estos tres primeros versículos, hermano. ¿Algún comentario por acá para seguir? Hermano Fidel. Sí, dígame, hermano. No, hay que notar que el libro de los Hechos no se parece en nada de los evangelios, por ejemplo, que es ahí donde nosotros nos sirve para contemplar a nuestro Señor Jesucristo, lo que es en la tierra. Más aquí vemos, prácticamente vamos a ver la historia, pues, la historia de los Hechos. Es bien, hay una gran diferencia entre leer, por ejemplo, estudiar un evangelio o una carta a ir a ver acá, porque me parece que aquí está la mera acción de las cosas. Y me gusta mucho porque lo mismito, cómo se convirtieron aquellos, o sea, el inicio de la iglesia, lo mismito, o sea, cómo se ve que Dios, la funcionalidad que Dios mantiene, aquí vamos, se ve que se mantiene esa, así como hizo allá, lo vemos hoy. Y esos ejemplos, eso me gusta mucho porque
mantiene vivo. No, yo no puedo tener diferencia. Como fueron aquellos cristianos, y incluso mucha gente me parece que hace diferencia. No era como los primeros cristianos, no hay nada de diferencia. Es algo que me gusta notar acá. Y así como está explicando ahí, pues yo pienso de que los primeros prácticamente por el nombre, ¿verdad? Que tiene de los hechos, pero ahí hay varios apóstoles, por ejemplo, del 1 al 12 casi son los mismos hechos de Pedro. Y del 13 en adelante, pues ahí empieza toda la tarea que desarrolló el apóstol Pablo. Y Pablo, es sí. algo bonito, ¿verdad? Ver poder llegar de venir de estudiar por los evangelios, a venir, se contempla Jesús y todo eso, a venir a ver la historia y la acción. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Alguien más? Alejandrito. Sí, hermano, estaba leyendo la resurrección y esa me llama la atención esa parte, esas pruebas indubitables, ¿no? Esas apariciones tan increíbles que hizo nuestro Señor Jesús. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Él les dice en el 21, y les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, como tú estabas recordándoles ahí el mandamiento en el libro de Mateo. Y una de las cosas que también me llama la atención, y es que en el 22 y el 23 ellos reciben el Espíritu Santo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes retenéis los pecados les son redimidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Entonces vemos, esta parte siempre me ha llamado la atención, porque hay unas pruebas indubitables que también es que nuestro Señor Jesús les dio ese consolador. Y sabemos que las señales, como estruendo como de viento que soplaba, también es el momento en que descendió con poder, descendió con poder ese espíritu que iba a reposarse sobre los apóstoles. Y en este caso, el Señor Jesús, nuestro Padre o nuestro Dios, también les dio ese maravilloso momento de recibir el Espíritu Santo de Dios como regalo, como don. Y eso es bueno, bueno interpretar un poquito eso, ¿no? De este capítulo 20 de Juan. Si es este mismo, ¿qué relación tiene con Hechos 2? Sí, ¿Ok? la relación es que uno es el don del Espíritu Santo como regalo, como arras de la herencia, por decirlo así, como lo dice el libro de los Efesios. Y ya el capítulo 2 es la manifestación del poder que actúa en cada uno de ellos, porque ya hay lenguas repartidas de fuego, ya van a haber imposición de manos, ya van a haber sanaciones, ya van a haber otras acciones de poder. En este caso, me llama la atención porque reciben del Señor una prueba indubitable, o sea, Él les dio el Espíritu Santo como regalo. Amén. Hermano Robertico, Agustín. Estos primeros versículos del libro de Hechos son importantes porque Lucas hace énfasis en que Jesús está hablando con sus apóstoles, no está hablando con la comunidad de los que lo seguían, sino que la reunión es con sus apóstoles, o sea, los Por eso que mandamientos son de dice, sus por eso que apóstoles. dice hincapié sobre que subrayaran esa palabra Exacto, apóstoles ahí. exacto, porque eso es importante para lo que vamos a ver más adelante, porque hay muchas personas que dicen otras cosas. Entonces, Ujú. este primer párrafo del capítulo 1 es muy importante para entender todo lo que viene después. Roberto, listo. Entonces Muy continuamos. completo, muy bueno. Eh, Sí, continuamos. Bueno, esto es importante, hermanos, que conozcamos que en este momento
la intención es de predicar a un Cristo vivo, ¿ok? Y eso es lo que quiso Jesús, un Cristo resucitado, ¿ok? Un Cristo donde se ve el amor del Padre, porque en el mismo Juan capítulo, en el mismo Juan, se dice que estamos al mundo, que envió a su unigénito Hijo a que muriese por todos nosotros. Y vemos ahí el amor del Padre, vemos un Cristo resucitado, que es en quien creemos, en que, donde comienza la gracia, donde hay una promesa, ¿okay? Esa promesa está ejemplificada a lo largo y ancho de la Escritura, que es esa vida eterna. Y esto es como comenzamos el versículo 4, con la promesa del Espíritu Santo. Y habla de esta manera. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran, estando juntos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Dice de quién? Del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, ya estaba él mismo diciéndole estas cosas, que no se fueran del sitio donde le habían mandado. Incluso era el pueblo escogido en Jerusalén. Era el pueblo donde en ese monte alto donde estaban ellos allí reunidos, estaban esperando la promesa del Padre, la cual quien le dio, el mismo Jesús, en Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas capítulo 24, verso 49. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto estaba claro. No hay, yo creo que no hay prueba indubitable sino esta, ¿verdad? Más claro no podemos verlo. O sea, esto habla y lo digo del mismo Lucas y lo saco del mismo Evangelio de Lucas para que tenga la relación con el libro de los Hechos. ¿Sí? Porque dijimos que era la continuidad de esto. Hermano Fidel, Dígame, hermano. también hay que notar, hermano, que me gusta mucho el propósito que tiene el libro, bien clarito, como está ahí en los primeros, del 1 al 4. Es bien, no hay duda que era presentar a Teófilo un relato ordenado, ¿verdad?, de lo que pasó, y también también prueba que el cristianismo o la fe del cristianismo no es algo que vino al azar, sino que Dios lo mandó para que predicara la palabra, como que ahí queda como establecido con claridad. ¿Cuál es el propósito? Pues no hay duda. Por eso el libro de Hechos viene a ser un libro, sí, claro, hay personas que lo complican, pero la realidad que el libro de Hechos es con claridad cómo se extendió el cristianismo, para que aquí los orígenes de la iglesia, tanta cosa bonita y hermosa que hay en ese libro. Dios lo bendiga, hermano. Así es. Incluso vemos aquí el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo, por eso es que lo quise seguir, ¿no? El mismo estilo de ambos libros, tanto el de Lucas como de los Hechos. O sea, el vocabulario, las cosas similares que hay, ¿ok? Un tema en común que era a quién va dirigido, todas estas cosas. Pero lo importante de esto es el desarrollo del libro de los Hechos. Como usted mismo había dicho, al principio, bueno, Lucas relata todas las cosas que vivieron los apóstoles ante la ascensión de Jesús. Luego, después de la ascensión de Jesús, cuando se toma en cuenta al sustituto de Judas,
y luego todo lo que habló, lo que se habló de lo que hizo el apóstol Pedro. Cuando llega al final, bueno, ya de la mitad para allá, ya comenzamos a ver esa conversión de Pablo, y comenzamos a ver todo el ministerio de Pablo con sus viajes misioneros. Pero es muy bonito, hermano. Este es un libro muy bonito, y un libro que habla completamente de lo que es la parte del inicio de la iglesia hasta que vemos todo lo que es la transformación, vemos por qué y qué es lo que el Señor le dijo a Pablo para que nosotros estuviésemos hoy en día con arraigado a la iglesia primitiva, porque realmente esto es lo que quería el Señor cuando le enseñó a Pablo todo lo que teníamos que hacer para que nosotros lo hiciésemos como tal está escrito, ¿verdad? El verso 4 entonces habla de esa promesa, ¿no? Esa promesa que habla también en Juan 14:16. Vamos acá a Juan 14:16, donde nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa. Esa es la gran promesa, que es también para ¿cuántos? Para todos nosotros. No para ellos, sino para también nosotros hoy en día. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de este libro? Que es para hoy, es para nosotros también. Se escribió en aquel tiempo, pero es para hoy. ¿Ok? Adelante, hermano Alejandro. Ese es el comentario que te hacía, Fidel, también referente a ese texto que está muy bueno. Ese cuando dice el Espíritu de verdad, verso 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, ya Jesús les había dado ese Espíritu Santo como regalo, como un don maravilloso de Dios, y estará con tiempo futuro en vosotros esperando ese poder que iba a descender sobre ellos. O sea, ahí esas dos formas, ¿no? Que Jesús da gracia sobre gracia, está dando un Espíritu Santo en cuanto a sabiduría, en cuanto a dirección, en cuanto a consolación, pero también les va a dar un Espíritu Santo en cuanto a poder. Ven. ¿Alguien más? Hermano Fidel, Dígame, hermano. yo encuentro, hermano, como que me parece que en el 8, 1.8 está como el resumen de todo lo que va a constar, y me gusta porque... Allá vamos, allá vamos. Ah, bueno, hermano. Todo lo espero, Allá entonces. vamos. Allá vamos. ¿Alguien más? Ok, continuamos. Ya vemos entonces que ese poder, esa promesa que recibimos del Padre y que oyeron del mismo Jesucristo, ahí lo vemos, del mismo Jesús, ahí está escrito. ¿Ok? Vamos a ver el verso 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto, hermanos, vemos el bautismo de Juan en agua. Por supuesto, la clase pasada, Agustín, lo vimos allí, ¿no? Vimos ese bautismo, y bueno, ya eso tenemos un relato allí sobre esto. Pero quiero ir un momento hasta Juan, hasta Lucas, capítulo 20. Lucas 20, 20 del 1 al 8. Quien lo tiene, por favor, lo lee. Mi hermanita por allí, ¿quiénes están por allí que puedan leerlo? Le leo. Lucas Buenas 20 tardes. del 1 al 8. Ya, la palabra de Dios nos dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo,
Y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Amén, amén. Vieron aquí lo que, lo que ejemplifica, ¿no? Estar en desconocimiento de esta persona y querer llegar a un término de que no, que quieran desobedecer lo que dice el Señor. Y dice, porque ciertamente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Y eso todavía les sonaba. O sea, ¿cuántos bautismos vamos a tener? ¿O cuántas veces vamos a tener esta situación? ¿Ok? Imagino yo pensando los apóstoles en esto. Pero viendo lo que hablamos anteriormente, el versículo que estaba leyendo tú, Alejandro, o sea, entonces también lleno del Espíritu Santo por aquí, el Espíritu Santo por acá, o sea, eso trajo confusión en muchos, trajo confusión. Esa confusión que muchas veces vemos en muchas doctrinas. Como que, bueno, mira, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en lengua, el bautismo, pero ya el Señor, a través de Pablo, dijo, es un solo bautismo, un solo bautismo. Y ellos tenían un bautismo especial, que es el que viene en pocos momentos, ese bautismo especial. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? En poder, en el empoderío que le estaba dando el mismo Señor para hacer señales, prodigios y maravillas. Eso es lo que se pensaba acá. Cuando dice, y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, cuando estaban allí, que se iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Ellos preguntaron con dudas. Preguntaron con dudas, hermano, esa situación. O sea, qué es lo que vamos a hacer? ¿Va a restaurar el reino de Dios, el reino de Israel en este tiempo? Cuando vemos, muchas veces nosotros también nos hacemos esta pregunta, hermano. Hoy día no nos hacemos muchas preguntas nosotros. Estas preguntas como qué, como es muchas preguntas nos hacemos. Adelante, Agustín. Es importante ese versículo 5, porque ese versículo 5 aclara lo que Lucas escribió en el capítulo 3, en el versículo 16. Dice, respondiendo Juan, y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si yo solamente leo esto de Lucas, podríamos decir que todo el mundo iba a ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, porque Lucas no dice a quién iba a bautizar con Espíritu Santo, sino os bautizará. ¿A quién le está hablando? A la comunidad de las personas que estaban ahí presenciando el bautismo de Juan, pero no especifica a quién era.
Pero Lucas después en Hechos sí lo especifica. Cuando dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y por eso hacía énfasis en que él está hablando con los apóstoles. Entonces la promesa de Lucas capítulo 3, versículo 16, era que el bautismo en Espíritu Santo y fuego no era para todos. El bautismo en Espíritu Santo y fuego era para los apóstoles, según el versículo 5, y vemos el cumplimiento en el capítulo 2 de Hechos. Por eso es que a veces hay confusión, porque aparentemente en Lucas se habla de todos, y aquí en Hechos se habla solamente de los apóstoles, y vemos el cumplimiento en ellos. Por eso es mucha confusión, muchas veces muchas iglesias, muchas denominaciones confunden estos bautismos porque no buscan todos los textos referentes al bautismo en Espíritu Santo y a qué se refiere la Biblia cuando habla de bautismo en Espíritu Santo y para quién era ese bautismo en Espíritu Santo. Pero Lucas sí lo aclara muy bien aquí en el libro de Hechos. Eso es lo que quería comentar, hermanitos. No, y lo vuelve a aclarar en el 11, en Hechos 11:16, donde dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando Dios ciertamente, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En el mismo hecho. Correcto, el apóstol Pedro hablándole a los otros discípulos cuando fue el bautismo de Cornelio y la familia de Cornelio, ¿verdad? Explicando sobre esto. Claro, eso tiene su propósito, pero cuando lleguemos allá se explicará ese por qué el Espíritu Santo ellos fueron bautizados también en Espíritu Santo en ese momento, la familia de Cornelio. Que es también otro argumento que se usa para decir que hay bautismo en Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Gilberto, ¿quiere decir algo? Ajá, sí, hermano. En el versículo 6 que acabas de leer, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor se les presentó y dice en el versículo 3, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y están todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. De hecho, pues el Señor estaba allí hablando, era del Espíritu Santo, la cual oísteis de mí. En el 5 dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos le preguntan que cuándo va a restaurar el reino de Israel. Yo pienso que ellos todavía estaban pensando era como en un reino terrenal, no sé. Eso es lo que te iba a decir ahorita. Porque el Señor... Ellos pensaban en un reino mesiánico, un reino con poderío político y estas cosas. Exacto, porque en el 7 el Señor muy educada y elegantemente, como siempre es Él, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero entonces sería como, más bien, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Eso fue lo mismo que él le dijo a Mateo. O sea, la misión de ellos no era estar pendientes de un reino o de restablecer un reino terrenal, sino él les estaba hablando allá en el 4, en el 3, del reino de Dios, y me da la impresión de que todavía ellos no estaban muy claros en eso. No estaban claros. Sí, por eso que lo acabo de decir. Ahora, pero vean la forma, ahorita vamos a ver la forma como le contesta. Ahora, en Mateo capítulo 24, verso del 3 al 6, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, dice, ¿cuál serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, ya ellos todavía con esto que se acordaron de lo que Jesús le había dicho. O sea, oye, será el Cristo, será el verdadero Cristo que, o sea, como duden, ahí como que les sembró un poquito la duda, ¿no? Le dijo, ya va, pero ellos duden de eso porque vendrán muchos diciendo que yo soy el Cristo. O sea, esa parte también es bueno pararse un poquito ahí, ¿no? Y ver qué fue lo que realmente creían ellos, veían ellos y qué podían ellos denotar de la realidad de ese Cristo que estaba allí con ellos, hablándole las maravillas sobre el reino de los cielos. Muy bueno escuchar un poco sobre esto. Si alguien tiene alguna... Fíjate, Fidel, ellos, claro, ellos, como todos los judíos, ellos nunca esperaban o estaban esperando un reino material, no un reino espiritual. Pero Jesús, a pesar de la pregunta, a pesar de que, como dice el hermano, estuvo hablando de ellos durante 40 días sobre acerca del reino de Dios, aparentemente ellos no comprendían todavía lo que era el reino de Dios, no comprendían cómo iba a ser el reino de Dios y qué significaba este reino de Dios. Y por eso le hacen la pregunta si iba a restaurar el reino de Israel en estos tiempos, porque el Mesías que ellos estaban esperando era alguien que iba a restaurar el reino de Israel. O sea, Israel iba a ser otra vez el reino que iba a dominar todas las naciones del mundo. Entonces, él simplemente le dice, a usted no les toca saber esto, las potestades de Dios. Pero, dice, pero ese pero en el versículo 8 es importante. Recibiréis poder cuando haya Sí, venido pero sobre vosotros el antes Espíritu de Santo. eso, Agustín, vamos a pararnos un poquito allí porque, y nos vamos a la iglesia hoy. Nos vamos a la iglesia hoy, tanto de Cristo como pentecostal, como los evangélicos, como los testigos de Jehová y estas cosas. Todavía esta pregunta está súper vigente, hermano, porque todavía nos preguntamos, oye, mira, si no hemos visto nada, ellos que vieron ahí, estuvieron con Jesús, tuvieron esa preeminencia de escuchar directamente de Jesús, y ellos tuvieron esa duda. ¿Cómo será hoy en día nosotros todavía que nosotros pensemos, oye, será, chicos, porque es que vemos tantas cosas y vemos tanta gente diciendo tanta locura? O sea, que será que verdad que el reino de los cielos está cerca. ¿Será que el reino de los cielos es así tal cual como dice Apocalipsis? ¿Será que, o sea, vemos tantas interpretaciones que esto puede ser una gran pregunta? Pero a Pero, diferencia ¿verdad? de hoy en día, con el tiempo de los apóstoles, este tiempo, es que todavía no tenían la revelación. Ya nosotros tenemos la revelación. Nosotros podemos leer las cartas, leer los libros y Más tenemos todavía. toda la revelación de Dios y sabemos, ya podemos identificar el reino de Dios. Pero en este momento todavía no lo identificaban. Por eso Jesús le dice, pero recibiréis poder. Y esa promesa él la había hecho en Juan capítulo 14. Dice el versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ellos no tenían que contar con su memoria. Ellos no tenían que contar con su sabiduría. ¿Quién iba a revelarle todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién les iba a recordar todo lo que Jesús le había enseñado? El Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús le dice, pero recibiréis poder. Entonces, cuando venga ese Espíritu Santo, ustedes van a conocer todas las cosas, ustedes van a entender todas las cosas, o van a ir comprendiendo todas las cosas. Por eso es que ya tenemos la revelación, porque ya los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y nos enseñaron todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de cómo iban a hacer todo. Por eso es que ellos antes no tenían la revelación, vino el Espíritu Santo y ellos comprendieron todas las cosas. Y ya vemos al apóstol Pedro haciendo el primer discurso evangelístico bautizando a 3.000 personas. Es porque ya tenía, Así ya es. comprendía las escrituras. En el mismo Lucas 24, en el 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, ya ahí está la respuesta que viene para estas personas. Nadie lo sabe. O sea, solo, ni los ángeles le dice cómo es el resto. Entonces, en el verso
en el verso 7, que es el que ahora, no sé cómo estamos de tiempo, hermano Alejandro. 7 minutos, hermanito. Ok, vamos por el 7 y versículo 7. Okay. Dice la palabra del Señor así. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no os toca. O sea, ni siquiera se ve como que estaba disgustado Jesús. Porque no fue ni siquiera, no, yo no veo un tono aquí fuerte de decirle tal y tal cosa, sino no os toca a ustedes, le dice así como con mucho cariño. No os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es lo que yo veo acá de este versículo y lo comparo con el verso 36 de Mateo 24. 36, 24, 36, que dice que nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es lo que yo veo hasta acá. Como el verso 7, ¿quién tiene algo que decir? Hermano, cuando él dice eso y cuando usted nos recuerda que él les dijo que ni los ángeles sabían, con eso les está dando a ellos a entender que ellos no van a saber eso porque sean inferiores o porque sean menos, sino que es tan de la sola potestad del Señor que ni los ángeles que están al lado de él lo saben. Entonces, con eso es todavía la forma más educada, más elegante que yo veo que el Señor tiene para decirles que eso no es dado, sino solamente lo tiene el Padre, nadie más. Nadie más. Amén. Amén. Verso 8, hermano. Verso 8. Bueno, como le dije, del verso 6 y 7, lo que puedo resumirle aquí es que ellos pensaban en un reino mesiánico, un reino político, y eso se ve completamente cuando lo vemos ahorita en el verso 8 que vamos a ver. Dice, pero recibiréis poder. Ese pero es como que, ya va, aguántense, o sea, aguántense. No es todo como ustedes creen, ni como ustedes lo ven. ¿Okay? Pero entonces, no es todo malo, no es todo a mi forma, pero, les voy a dar algo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, esa palabra sobre hay que subrayarla, ¿ok? Para poder entender un poco también esto, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando habla esto, esto está vigente, hermano, para cada uno de nosotros, hoy en día también. Y todos, muchas veces la iglesia deja todo en manos de los pastores, los ancianos, de los predicadores, o sea, los hermanos dejan todo esto en manos de nosotros, los que llevamos muchas veces la batuta en las congregaciones, los misioneros. Esa parte de ser testigos de Jesús. Al ser testigos de Jesús, al ser testigos de todas estas cosas, entonces, ¿qué hacemos los testigos? Por supuesto, testificamos y atestiguamos que esto sucedió. Y este poder que recibieron, que van a recibir aquí, que no han recibido todavía en este versículo, oye, vamos a ponerlo en ejemplo el día de hoy. O sea, nosotros no tenemos el poder que recibieron los apóstoles, pero tenemos un poder soberano que es una oración, la oración. Tenemos el poder de comunicarnos con el Señor con nuestra fe. Y también, hermano, imagínense ustedes aquí cuando vemos esta palabra Samaria, cuando vemos qué pasaba un judío con un samaritano. No se quería. Era aceite y vinagre. Sí, no sé. Entonces,
Entonces ya el Señor había colocado aquí, epa, en Jerusalén, todo, en Samaria. Nosotros tenemos que predíquenle, ustedes tienen que predicarle a los samaritanos, tienen que predicarle a los que ustedes no quieren, a los que no aman, a los que no tienen la misma, a lo mejor, no están en esa misma comunidad, esa misma cultura. Predíquenle a ellos. Y dice que hasta lo último de la tierra. Hoy este versículo nos va a enseñar mucho. Nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ni siquiera le predicamos al vecino porque no ve. Porque mire, ese vecino no, ese vecino es tal cosa. Y esto es para la iglesia, hermano. Esto hoy este ejemplo ahorita es la iglesia de hoy en día. Nosotros tenemos hombres y mujeres comprometidos para llevar el evangelio. Ah, pero no se lo llevamos al vecino tal ni al amigo tal. Entonces no hacemos lo que dice la palabra de Dios aquí. Ni siquiera tenemos compromiso de salir. Entonces, esto, aparte de lo que viene, me parece que hay que escudriñar, hay que meterle un poquito más la lupa a este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Cuando habla sobre, es como. Arriba, hermano. Sobre es como que si yo estuviese diciendo esto y colocando sobre el lápiz sobre el cuaderno. Esto es importante que lo analicemos. Sobre el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Sí, señor. Samaria. Eso es importante. Dígame, hermano. ¿Alguno va a opinar? Porque ya esto lo vamos a ver para la próxima clase, donde vamos a desarrollar este versículo un poco más. ¿Ok? Está muy bien, hermano Alejandro. Amén, varón. ¿Algo más que añadir, Fidel? Estamos ya en la Por recta aquí. final ya. Bueno, ya les dejo los comentarios por aquí a ustedes para que hablen sobre este último versículo que leímos. Y el comentario que yo hice es como para que darle un poquito más de esencia a la participación de la iglesia y a los hermanos sobre este ministerio que tenemos todos, porque todos somos ministros de Dios allí. Amén, varón. Entonces quedamos en el versículo 8. Inclusive, una vez hablando, haciendo un pequeño estudio, ¿no? Y conversando, y me sacaron este tema, perdón, me sacaron este tema diciéndome que ellos son testigos, ¿no? Y yo les hice entender, o les hice entender de que para ser un testigo de Jesús en este contexto de Hechos capítulo 1, era nada más y nada menos que estar en el tiempo de Jesús, vivir con Cristo, estar presente desde su nacimiento hasta su ascensión, ¿no? O sea, ese es un testigo, como decía el Sí. apóstol Juan, lo que vimos, lo que palpamos, lo que tocamos, de eso hablamos, del verbo de Dios. Y vemos que el hablar de esto, los testigos de Cristo, como hablábamos en el Evangelio de Juan también, Juan el Bautista fue un testigo, ¿no? Que vino a hablar de la palabra acerca de Jesús. Y he aquí el Cordero. Ahora estamos viendo aquí a los apóstoles en plena acción, los testigos de Cristo. Ellos son el baluarte Testigo. nuestro y hay que seguir la enseñanza apostólica para nuestras vidas. Ellos son los que tienen la última palabra, guiados por el Espíritu de Dios. Ese es mi Y esa comentario. palabra testigo también la ponemos al lado del testimonio y ven el testimonio y sean correlativos con lo que dice Jesucristo y con la vida de Jesús. Sí, era Así es. uno de los El requisitos. testimonio de eso. Sí. Bueno, hermanitos, vamos a detener aquí, vamos a estar orando y despidiendo